Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, sí chicos, todos muchísimas gracias, oigan, muy agradecida por todo en la vida, pero sobre todo por su cariño, por su amor. Hoy que estoy cumpliendo años, chicos, me encanta cumplir años, así sean ya muchos. Ya de pronto digas, ¿pero a qué hora? Yo recuerdo perfectamente cuando era una pirringuita y tenía 10 años, 15 y me hice mujer. En veintitantos, ay, ya 30, pero ay, falta tanto. De repente, Happy Birthday to you, 62. Ay, ¿en qué hora, en qué momento? No hay que atacarse, ni espantarse, ni mucho menos entristecerse. Deprimirse, ni siquiera lo tomen en cuenta, porque hay que agradecer cada día, cada momento, cada instante y vivir hoy. Mañana no sabemos cuántas veces por la mañana te levantas muy contenta, muy bien, haces bastornas y por la tarde o te enteras de un deceso o te machucaste o te tropezaste o pasa algo que dices en la mañana, ni por enterada me daba que iba a ocurrir tal o cual cosa, a veces positiva, a veces regular y a veces negativa. Entonces yo creo que hay que vivir cada momento a como lleguen las cosas a cada instante. Y sí, qué lindo, happy birthday to me. Pues sí, muy bonito, muy lindo todo, pero de pronto, que no se nos vaya en el festejo del cumple, que se nos vaya en el festejo de vida. Y agradezco a todas y a todos quienes me han estado escribiendo para comentar cosas tan lindas que me llegan al corazón, me conmueven y me encantan. Por eso también hoy un poco con colores vivos, hoy un poco en modo gomita, así feliz, porque la vida es una payasada que hay que saber jugar, que la vida es un circo, hay que saberlo armar el espectáculo. Que la vida está llena de payasos, bueno, también de brujas con y sin escoba, pero también llena de ángeles, llena de duendecitos maravillosos, llena de puro amor. Así es de que con eso nos quedamos, de eso nos alimentamos y retroalimentamos. Y bueno, pues vamos a esperar ahorita ya a conocer algo que nos retroalimenta mucho a las candidatas de los certámenes de belleza. Y en esta ocasión vamos a ver a la chica que representa al estado de Nuevo León en la edición 2025 del Miss Universe México. Así que me le estaban pidiendo mucho a Fernanda Vázquez, que ya la queremos, que es una máxima, que es una chica bellísima, que la vemos llegando bien lejos, la vamos a conocer ahorita. Ya se reportó y me dijo que estaba a minutos de conectarse, chicos. Así es de que hay que soportar que ahorita la chica llegue y ya esté aquí en su momento. Mientras tanto, les leo. Por acá me dice Almeric, Cookies, happy birthday to you. Ay, pues qué bien, me encantó. Muy bien. Ruth Sando, feliz cumple, Cookies. Bendiciones para tu vida. Muchas gracias porque parte de las bendiciones de mi vida se han convertido ustedes. También ustedes lo son y les agradezco muchísimo, Almeric. Cookies, happy birthday to you. Besos y abachos. Ahí, y apapachos. Muchísimas gracias. Por acá nos dice Almeric, festejando, haciendo lo que te gusta. El chisme y el argüende, no, no es cierto. Fíjense que el argüende y el chisme no están del todo mal, eh, pero como que a mí donde no me gusta es donde el chisme y el argüende de pronto afecta a otras personas. Miren, quienes no hemos argüendeado y chismeado con un grupo de amigos, ¿no? Estás, ay, ¿qué supiste? Y que ya se anda divorciando, pero es que yo sabía desde antes que, ay, no, como, ay, no me digas, ay, que fíjate que esto y que lo por alguna razón, en algún momento la persona de quien hablas se entera que su grupo de amigos queridos habló así de su situación. Entonces, les duele. Ha pasado. Entonces, es la parte que no me gusta. Digo, qué bonito el argüende cuando es inocuo. ¿Qué significa inocuo? Que no daña. Entonces, cuando el argüende y el chisme dañan, no me gusta. Ahí es donde a mí ya no me gusta.
Pikachu dice, Cookies, ¿qué te hiciste? Ahora es algo para tu cumple. Fíjense que ayer me celebraron mis hermanos y mis sobrinos, me festejaron sencillamente porque el próximo viernes 4 de mayo ya quedamos de que me van a llevar a un restaurante muy nice de acá de Ciudad Victoria en Tamaulipas y la vamos a pasar muy bien con Desdelón. Por eso, gracias a Dios es en viernes, porque el domingo ya estaré muy recuperada del desvelo y de los brindis para hacer en vivos el día 6 de mayo. Entonces, por lo pronto, pues bueno, celebramos ayer nada más con un pastelito de ensayo y por ahí me tomé un tequilita uno y muy contento, sobre todo dándonos mucho amor. Letras y cuentos, pasando lista, Cuquita, era uno de esos ángeles, eres uno de esos ángeles, gracias. Ustedes son ángeles para mí. Rafael Iberri, hola Rafa, ¿cómo estás? Ay, tienes el estilo de Cookies. No tenemos cabello para que nos desgreñen. Por acá nos dice Rafael Iberri, Happy Birthday, Cuquita. Gracias por los buenos momentos que nos haces pasar. Gracias por existir. Saludos desde West Hollywood. Y bueno, pues aquí también tenemos nosotros mucho amor que dar a todo mundo. Y hoy se lo vamos a dar a Fernanda Vázquez. Creo que ya está lista. Ya está por ahí lista Fer. Ya está. La veo que está ajustando la cámara. Ya te voy a dar la bienvenida, Fer. ¿Quieres que te dé un minutito? Te doy un minuto. Muy bien, sí, sí, perfecto. Me está pidiendo que le dé un minutito porque la cámara está haciendo de las suyas. Y entonces, fíjense que, por ejemplo, siempre, esta donde ustedes me ven es una notebook, es una laptop pues, que se pone, se abre y ya está. Pero para el celular, cuando hago colaboraciones en Instagram, no tenía con qué. Ay, ¿con qué lo sostengo? ¿Con qué hago? Al principio los hacía así con la mano temblorosa aquí, horrible, pero me compré este pequeño aditamento, ay, acá está. Y miren la tecnología mexicana, ahorita van a ver por qué. Me compré este aditamento, que no estoy haciendo comercial, pero es este aditamento que lo pongo encima de donde pongo la notebook, se abre así y ya se coloca el celular ahí, pero resulta y ocurre que pues yo necesito que esté muy así para que luzca la corona y todo. Entonces, digo, los detalles son lo que suman importancia, pero se caía y se caía. Y yo, ay, vino con un aditamento para que se agarre. Pues no, no viene. ¡Tarán! Aquí está. Una liga. Entonces siempre agarro así, pongo el celular y le pongo su liga para que lo agarre y no se me caiga y pueda estar libremente platicando con en mis colaboraciones. Así es de que no es caro, de repente hace uno su guardadito y dices, con este dinero, ay, me le pongo la liga ahí mismo, porque luego lo voy a ocupar y la liga, hasta en la basura, puede llegar a estar. Entonces, bueno, aquí está ya. Un consejito que les paso de que más o menos te vas haciendo de tus implementos porque se ofrecen muchas cosas. Así que Rafael Iberri, muchas gracias, guapo, por tus mensajes y tus deseos. ¿Ya estás lista, Fer? Ya está, perfecto, muy bien. Hola, Cuquita, dice Benjamín Patlán por acá. Ahorita, chicos, ahorita leo sus comentarios, vamos a conocer a quien represente y ha sido designada como Miss Universe Nuevo León 2025, Fernanda Vázquez. Como estaba antes, pero pues. Ay, ay, ya estamos en vivo. Hola, hola a todos. Ahí voy. Es que estamos intentando aquí con la cámara. Creí que ya estaba, pero a ver, le estoy. A ver, ya le quitó mejor las. Sí, ahí está ahorita. Vi que hasta una caja de las botas 7 leguas traes ahí. A ver, Ah, no, es una mesa, ¿verdad? no, Estas son las cosas de los en vivos. perdón, No te preocupes, mi Fer adorada. Nos encanta pensé que ya conocerlas estaba lista. orgánicamente. Sí. Yo siempre tengo la fijación y el temor de que un día crea que ya Cuquita está lista y no esté lista. Ay, no. Que Ay. vaya a salir y no traiga o la corona o no traiga los aretes o la pestaña. Ha habido veces que, ay, las pestañas las veo en la mesa y digo, ay, no me las había puesto y córrele. Un minuto antes de empezar te las andas poniendo. ¿Cómo estás, mi Fer? Qué Pupita, gusto. listo, muchísimas gracias. Oye, ¿cuánto teníamos de estar? ¿Cuándo la hacemos y cuánto la hacemos y no podíamos? ¿Verdad? Sí, pero aquí está, Pero no hay mira, fecha que no ya se estamos llegue. aquí. Ya estamos, ya. Es que te tocó Ahora que sí. pasara todo Es eso, que, te tocó que pasara todo eso para que fueras mi regalo de cumpleaños. claro, ahora sí te doy tu feliz cumpleaños, tu felicitación, Cuquita.
Hasta Y mis mira, aretes de moño de ¿sabes? regalo, mira. No, bueno, ay, qué bella, Yo qué soy muy hermosa, inventada. Lupita. Soy más inventada que la Lupita, imprenta. Ay, como estas pastel. son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, se las canto así. Ay, qué hermosa, mi Fer. Muchas gracias. Póngale la corona ya de una vez. George Lupita, Figueroa, no, pónsela. y si te contara, o sea, un batallar hoy, espérate, A ver, le ¿por pongo la qué? corona y se me va. ¿Cómo que quién se Pero mira, fue? tu ¿Quién se pastel fue? ahí dice, reina y de Gracias. sal eterna. Qué bárbara, mi Fer. Ya tienes mi Ahí voto está. absoluto. Te lo agradezco de todo corazón porque de detalles se llenan las cosas lindas de la vida. No, mi Pepita, pues felicidades. ¿Cómo la estás pasando? Pues muy contenta, muy bien, sobre todo con muchas manifestaciones de amor y de cariño, porque me queda muy claro que, bueno, pues nacimos un día a este plano y todo, pero yo siento que somos almas del universo que andamos puliéndonos todos los días. El significado de la corona y de Cuquita y todo es de que todos somos reinas y reyes con corona cada vez que hacemos cosas lindas. Y la corona desaparece cuando hay pendientes por cubrir. Entonces hay que coronarnos con buenas acciones. No sé qué piensas tú, mi Fer. Sí, 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 yo también creo, ¿sabes? Hoy justo estaba pensando eso, que todo lo que nace del corazón no puede salir mal. No hay manera que Exactamente. salga mal si sale desde aquí. Y estaba viendo que hay algo que te salió mucho, mucho, mucho del corazón. Y fue este agradecimiento que le hiciste a tu Totonilco querido. Mira, aquí está. A ver, En la vida hay momentos en los que nos detenemos a pensar, y entonces vienen las preguntas. ¿Cómo llegué aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Y esto me lleva al inicio. Esta hermosa tierra que me ha alimentado física y espiritualmente me vuelve a regalar una experiencia inigualable para crecer como ser humano, la oportunidad perfecta para ser la voz de aquellos que no la tienen y para poder expresar y recordar que lo más valioso que tenemos es aquello que llevamos dentro, nuestra bondad, nuestros valores, la compasión y el respeto, el gran privilegio de servir a los demás. Esta noche, frente a todos ustedes, es mi forma más humilde de decirles gracias a todos, por su apoyo, su amor, su comprensión. En una frase, gracias a Totonilco el Alto, mi rinconcito, mi corazón. Me tocó vivir un reinado atípico, muy diferente. Reina por 3 años en tiempos de incertidumbre, dolor, miedo, impotencia y lágrimas, en donde me pude dar cuenta de lo frágil que es la vida, pero también agradecida por las grandes lecciones de misericordia, compasión y fortaleza que nos ha dejado la pandemia, y que tuvo que desarrollar cada persona para enfrentar sus propios desafíos. Caminar en los desfiles me dio la oportunidad de tocar sus manos con mi corazón, para poder llevarles esperanza y fe en tiempos de dolor. En este tiempo pude desarrollar algunos proyectos sociales como Rescatando Callejeritos, soy parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, soy miembro también de Damas Voluntarias de Cruz Roja y formé un taller de gimnasia rítmica para niñas con síndrome Down, porque para mí la niñez es una de las cosas que más amo y por las que siempre estaré tan comprometida en ayudar. Apoyar, servir, me lleva a darme cuenta que sirviendo al prójimo siempre recibo más de lo que puedo dar. He tenido la oportunidad de mostrar lo hermosa que es mi tierra a través de diferentes proyectos audiovisuales y musicales. Participé en una de las plataformas más importantes de México, Mexicano Universal Jalisco, un certamen estatal en el que logré ganar el virreinato para ustedes. Ahora me encuentro viviendo una nueva experiencia fuera de Totonilco. Estoy realizando mi sueño y preparándome en el mundo del cine, sacrificando lo que más amo para algún día regresar y tener mucho que ofrecer a mi hermosa tierra,
y ser un ejemplo para las nuevas y futuras generaciones. Agradezco a Dios por llevarme de su mano y guiarme en todo momento, por permitirme liderar con el corazón y darme la sabiduría, la calma para cumplir con todas mis responsabilidades. A mi hermosa familia, que son mi bendición y motor de vida. Gracias por amarme, impulsarme como lo hacen cada segundo. A cada una de las personas con las que formé una familia y que estuvieron en mi preparación de este proceso. A Totonilco, eres belleza, bondad, amor, y eso por siempre me lo llevo en el corazón. Gracias, siempre estaré para servir. Fernanda Vázquez. Gracias a ti por ser una reina tan comprometida, mi Fer. Qué hermoso video. Ay, Coquita, a ese momento, de verdad, estaba viéndolo y estaba viviendo cada foto, cada experiencia que tuve. Una experiencia hermosa, de verdad, que la llevo por siempre en el corazón. Veo que tienes una familia muy unida. De hecho, me encantó que tu papi empezó a seguirme e inmediatamente le puse a seguirlo también. Y aquí hay un ser humano que vale mucho y que hay que seguir y dejarnos influenciar por personas de esa calidad humana que es lo que hace tanta falta. Sí, sabes que, mira, ¿qué te puedo decir de mi papá? Mi papá es un ángel aquí en la tierra. Él es médico, por lo cual se dedica a salvar vidas todos los días, Jupita. Entonces, yo he crecido con esa enseñanza, ese servicio al prójimo y viendo cómo él todos los días se esfuerza por salvar vidas. Entonces, Coquita, me siento la mujer más afortunada por la Lo familia que eres. Dios me dio, por el papá que Dios me dio. Sí, 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 sí. Y por la réplica y el apoyo que tú mismo das a todo esto que te han dado, todo esto que tú misma les das, es algo que retroalimenta ese esfuerzo que tus padres y tu familia han hecho para contigo y tú se los devuelves. Eso es mágico. Sí, sí, yo, mira, lo que le pido a Dios todos los días que me dé la oportunidad de honrar a mis padres, que gracias a ellos soy la mujer que soy. Ellos me han formado y gracias a ellos estoy aquí, de verdad, se los debo a ellos. Y estás ahora, eres de Jalisco, de Los Altos, pero estás ahora siendo Miss Universe Nuevo León Entonces, 2025. sí, sí, desde mi sangre alteña, con todo el cariño y todo el amor del mundo, estoy representando a Nuevo León. ¿A tus cuántos años de edad? Tengo 23 años, 23 años. ¿Y tu estatura es de 23, 1,65. 1,65? Hay Sí. chicas que están ahora formando esta generación y son muy fuertes, muy poderosas. Tú tienes muchas cualidades como hija de familia, como mujer independiente que has logrado hacer por tu formación personal. Y también te di, ahorita vamos a estar checando unas fotografías en donde se ve que te estás preparando como actriz. Sí, así es, Coquita. De hecho, yo estudié actuación en Vancouver. Ajá, en Vancouver. Estudié en la escuela de Vancouver Film School y soy actriz, esa es mi carrera. Y entonces estudiaste actuación en inglés, por lo que el inglés lo dominas. Sí, así es. Sí, tuve que dominarlo porque mi carrera todo era en inglés. A veces nos ponía, yo no lo hablaba, te voy a ser bien honesta, yo no hablaba inglés cuando llegué a Canadá, pero ¿Y qué tal? la necesidad te hace aprenderlo. Si no Ve lo nada más hablas, qué no niña tan linda. sobrevives. Esa bebé tan hermosa, esas fotografías me las mandaste tú. Sí, 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 sí. Sí, mi niñez es parte fundamental de lo que soy ahora. Ahora sí que hermosilla desde chiquilla, como decimos acá en el norte. Ay, mi Riquita, gracias. Y entonces resulta que te vas y de cero, dada la necesidad que tenías de comunicación, pues aprendes el inglés. Sí, sí, tuve que aprenderlo allá. Yo, mira, me fui a Canadá y, como te dije, no sabía inglés, pero era uno de mis grandes propósitos. Llegué, vivía sola, entonces fue pues doble esfuerzo también, porque o no te comunicas y no comes, o no te comunicas y no te mueves. Entonces tienes que aprenderlo. En la escuela también me obligaban a hablarlo con un cierto acento
porque los profes nos decían que era mucho más fácil para nosotros como actores poder tomar proyectos más grandes si tenías el acento Neutro. americano. Sí, Ah, sí. americano. Ajá. Oye, pero Entonces, ¿cómo te aceptaron al curso si no hablabas el idioma con el que se imparte el curso? no, ahí te va, Coquita. Esa es la parte buena. Yo soy tan insistente con lo que quiero. Yo tenía 16, 17 años, si no mal recuerdo, cuando hice casting, porque era la primera vez que los directores de la escuela de Vancouver venían a México. Entonces yo había preguntado, yo ya tenía los datos de la escuela, yo ya sabía que dónde y qué quería estudiar. Me llaman para comentarme que los directores venían a México y me dicen, estos son los requisitos, necesitas una audición en inglés. Es de 1 minuto, este es de otro minuto y tienes que hablar sobre ti. No recuerdo bien los requisitos que eran. Pero por ahí va la cosa. Sí, yo no les dije, Coquita, que yo no hablaba inglés. Mi abuelito era maestro de inglés. Entonces dije, a ver, me voy a preparar, me lo voy a aprender y me voy a presentar. Yo hablé y sí le dije, la verdad fui honesta. Dije, ¿sabes qué? No hablo inglés, pero quiero hacer el casting. Puedo. Pues déjame ver, no sé si los directores acepten. Ellos no hablan español. Dije, no te preocupes, yo me lo aprendo. Entonces me presento, hago el casting, Cuquita, llego y así en la sala, actores, actrices Ah, con fue mucha presencial experiencia. el casting. Ah, sí, 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 no, me fui con mi familia a México. Ah, Nos pensé que fuimos había a... sido que habían mandado un video. Ah, no, fue presencial, por eso era el requisito del inglés. Entonces, en Hay un México, problemita, como que se le está cortando el internet un poco. Vamos a ver. Ya estaba fallando el internet, luego va avisando, miren, ¿ven? Ya se está. Es que falla un poquito el internet. ah, sí, Sí, me fui por un te momento, fuiste, yo creo, pero ¿verdad? regresaste, qué bueno. Sí, Pero te nos ya estoy fuiste, aquí. ya está, ya estás. Sí. Ah, bueno, y te contaba, Cuquita, que llego, nos sentamos y mi mamá voltea y me dice, Fernanda, ¿qué haces? O sea, actores con una experiencia, ya eran actores en telenovelas, en series, y yo sentada, Cuquita, sin hablar inglés y sin haber estudiado actuación. ¿Qué Pero tal? yo quería estar ahí. Hago el casting y me regreso a mi casa. A la semana me marcan para decirme que me había ganado una de las becas. Entonces, mi familia, pues con todo el amor y saben el esfuerzo que hice para ganarme esa beca, me apoyaron y empezamos a pagar mi carrera. Qué Entonces, lindos, esa, porque esa pues, fue la razón, sí. bueno, además qué lindo los papás que invierten en la educación de sus hijos porque es la mejor herencia que les pueden dejar. Sí, sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo. La educación es la mejor inversión. Sí, así es. Y mira, ahorita alguien que hizo una buena inversión fue Grito de Guerra MX, que me hace una donación de, ¿qué son? $5, no sé qué serán, pero se Ah, agradece el gesto. Feliz cumpleaños, Cookies, te deseo lo mejor. Fernanda se ve muy preparada y con mucho talento. Ya era reina antes de ser coronada. Mucho éxito a todas. Gracias, Grito de Guerra MX. ay, muchísimas gracias. Qué Y lindos, gracias, gracias. entonces Fer, pagan, bueno, ya, aceptada. La beca que incluía no te costaban los estudios, pero sí irte y allá mantenerte. No. Era una beca, no fue del 100%, creo que fue del 70, 60, pero ya Ujú. era una gran ayuda. Entonces, por eso mis papás decidieron sí apoyarme en este sueño. ¿Cuánto Y tiempo duró tu estadía allá? duré 2 años y medio. Oye, bastante, o sea que el inglés, digo, Sí, si no lo traías, regresaste hablándolo hasta con la sí, no. F. Sí. Sí, sabes, mi estadía estuvo dividida en dos partes. Me fui porque precisamente quería estudiar un curso de inglés antes de iniciar la carrera. Aparte, la escuela me pidió un nivel muy alto. Entonces me fui a estudiar el inglés y se viene la pandemia, Cuquita. Entonces yo Ay, tuve que regresarme sí, tuve que regresarme por la pandemia y mi universidad se vio estancada por casi 3 años. pero Y fue en el entonces, tiempo. ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste antes de que estallara la pandemia? Estuve 4 meses. 4. Y Y cuando cuando, llevabas 4 empieza lo de esto que venía y que venía y que venía. Y de sí, repente, ¿qué les dijeron?
Si no se Y van, de se van a repente, tener que quedar. sí, no, a mí me tocó, yo estaba bien tranquila, fue un lunes, me acuerdo, me levanto, desayuno, y ponen las noticias, la familia con la que vivía con una familia griega, prenden las noticias y yo veo ahí, último día para salir del país. Y yo volteo con ellos y dije, ¿es en serio? O sea, ¿Es me una quedo película pensando, esto? no, de verdad, una película de terror. Y empiezo a buscar en el celular vuelos. Cuquita, cancelado, cancelado, cancelado. Me dice mi mamá, agarra tu maleta, una maleta chiquita, pon lo que te quepa en la maleta y vete al Y vete aeropuerto. al Busca aeropuerto. un vuelo ahí, busca un vuelo y salte del país. Lo hice así, llego, me paro así frente a las pantallas y lo mismo. Cancelado, cancelado, cancelado. Dije, no, no puede ser. Tomé un vuelo, dije, pues a ver si no me lo cancelan de aquí a que se cumpla la hora. Gracias a Dios, no. Y alcancé a llegar a mi casa antes de que O me sea, ¿el cerraran. vuelo era directo a Guadalajara o volaste a México? ¿A dónde volaste? No, en ese tiempo, no sé ahorita, creo que ya hay vuelos directos, pero tenía que Pero en volar ese a Ciudad tiempo de no. México. Sino en ese tiempo Volaste a no. Ciudad de México y luego transbordaste a Guadalajara. Y después a Guadalajara, sí. Sí, Oye, sí. ¿vives en Guadalajara o vives en Los Altos? No, soy de Los Altos, soy de Atotonilco el Alto. De O hecho, sea, pero ahí vives. sí, aquí vivo, sí. De hecho, ahorita estoy en la tequilera de Siete Leguas, Es que lo que es estaba de... viendo. Sí, mira, aquí ¿De quién estamos. es? ¿De quién es? ¿Es de ustedes? No, no es mía, no. Es de una familia totonilquense. Ah, qué Pero es un maravilla, porque está muy orgullo bonito. para nosotros, es un orgullo tener esta tequilera que tiene un impacto a nivel internacional aquí en Atotonilco. Y las instalaciones son preciosas. Fíjate que qué curioso, porque en mi familia, la familia Arévalo, aunque soy Cuquita Pons, Jorge Ajá, Arévalo, ajá. resulta este, que siempre planeamos las cosas y ya decidimos que para recibir el 2027, si Dios nos presta vida, o sea, hasta el otro año, Sí, vamos a pasar año nuevo en Guadalajara. Y les dije, oigan, ya conocemos en Tequila, pues la destilería de donde hacen de Cuervo, de José Cuervo. Ay, ojalá sí. por allá haya otras, y digo, para conocer otra. Y estaría increíble la de Siete Leguas, No, y te digo algo, sí, te va a encantar. Yo no tomo alcohol, pero es una pero cultura. No se trata de que Cuquita va a ir a emborracharse. Ahora el tequila también se puede degustar un caballito y lo estás tomando poquito a poquito, no es de que te tomes la sí, botella, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, no, en mi familia no, ninguno tomamos, pero pues sé que es muy bueno y todavía Sí. conservan aquí en Siete Leguas el proceso artesanal. Todavía se conserva aquí, ¿Y entonces está abierto al público visitar para conocer el proceso? eso sí desconozco, pero sé que se pueden hacer tours. Ah, eso Entonces, me si gustaría, vienes, porque todavía es un... ya conocemos el de tequila y ahora me encantaría conocer el de Atotonilco. Claro, no, sí, por supuesto, Cuquita. Aquí los esperamos. Qué curioso, porque lo estaba platicando hace un par de días. Les digo, yo Ay, quiero conocer y otra mira, destilería, ¿será que habrá otra? Y mira, ahorita sí, platicando del tema, sí, sí, estás ahí en Siete Leguas. sí. Y ahí es muy famoso el certamen de belleza, ¿cómo es? Del turismo, Ah, ¿cómo le llaman? región de los Altos. De región de los Altos, sí. Sí, sí. ¿Participaste en ese certamen? Fíjate que no, mira, después del casting que hice, regreso y creo que al año, al medio año, participé en el certamen de señorita Totonilco. Ujú. Lo gané en el 2019 y viene la pandemia en el 2020. Entonces el certamen se realizaba un año después. No Y me pues tocó. y te Sí, tocó 3 años. me tocó 3 años de reina. Sí, y el Sí, certamen de Región de los Altos no me tocó, porque como fueron 2 años de pandemia, se pospuso, se pospuso, se pospuso. Y fue cuando entró al de Mexicano Universal. ajá. Entonces no tuve la Que ese oportunidad de certamen participar. de Mexicano Universal en Jalisco era como un nacional. Ah, sí. No, a mí me tocó participar con mujeres bellísimas, preciosas, y que ahora, digo, gracias a Dios son grandes amigas. Entonces, Sí, sí. que estaba haciendo un mundo de los certámenes en donde más allá de la belleza es una experiencia integral. Sí, sí, totalmente. Y qué Las personas, curioso,
¿Quién ¿Mande? te iba a decir, Fer, que tú te metiste a Mexicano Universal para ir a Miss Universo? Bueno, era básicamente el certamen al que querías ir, aunque había otras coronas, o hay otras coronas, Sí. y de pronto, pues bueno, quedas de virreina ahí en Jalisco, quedas de segundo lugar, y ahora por otro camino aspiras a ir a Miss Universo, pero representando a Nuevo León, qué curioso. Sí, Cuquita, yo creo que la vida siempre te lleva por caminos distintos a los que tú planeas y también creo que Dios te presenta las cosas en el momento que las tienes que tener, porque yo sí lo pedía desde hace mucho tiempo y ahora en ese momento no entiendes muchas cosas, pero después te llegan las respuestas y ahora soy más consciente y entiendo por qué en ese momento no me pasaron. Yo tenía que irme a Canadá, tenía que prepararme, tenía que crecer, tenía que probar esa libertad, esa soledad, enamorarme más de mí para regresar y también el idioma, Coquita, que Sí, es tan es importante, importantísimo. es una herramienta, así es. Hoy Sí. en cualquier cosa que tú quieras hablar, en cualquier plataforma, necesitas el inglés. Yo lo estoy Entonces, estudiando apenas ahorita empecé, pero más vale tarde que nunca. no, exactamente. Sí, no, no hay un tiempo y cada proceso es distinto. Nos Entonces, qué brincamos por padre. ahí una etapa, nos brincamos una etapa en la que regresas por la pandemia, a como pudiste llegaste a Totonilco Sí, y, y luego, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces durante la pandemia? Bueno, un reinado largo, pero sí. ¿qué haces? ¿Cuándo te regresas a Canadá? Mira, ¿qué hice? Fue una etapa bien difícil porque como les contaba, mi papá es médico, entonces fue vivir la pandemia de muy cerca. O sea, vivimos tantos casos, vivimos la muerte de tan cerca y eso nos hizo a mí, en lo personal, muy, muy sensible y más humana. Y Mi papá, consciente. y más consciente, exactamente. Pues mi papá arriesgaba también su vida todos los días. Entonces, bueno, vivimos esa etapa de esa manera, muy bonita por otro lado, porque mi mamá no estaba trabajando. Tenemos una academia de gimnasia rítmica. La cerramos y mis hermanos también estaban en casa, tengo dos hermanos. No, Cuquita, pues ahí en la casa, mi hermano es médico también y mi otro hermano está estudiando agricultura. Tú eres la del Entonces, medio. sí, yo soy el sándwich, yo soy la del medio, sí. Perfecto, muy bien. Para que te Sí. cuide el menor y el mayor. Uy, no, y si los vieras, son unos guardaespaldas mis Qué hermanos. maravilla, qué lindos. Besos, Sí, saludos. sí, Saludos ay, a los saludos a mis cuñados de hermanos. México. Los amo. Sí, saluditos hermosos. Y a tu papá Sí, y a tu mamá. sí, a toda mi familia, Coquita. Así es. Entonces, pues nos encerramos en la casa y hacíamos cursos, cada quien en su área. Mi hermano nos daba un curso de primeros auxilios, yo de inglés, no, cada uno ponía su granito de arena para Qué esperar a mi maravilla. papá. Y también en ese tiempo tuve la oportunidad de acercarme más a la gente a través de las redes sociales. Fue una etapa difícil porque pues las redes sociales se potencializaron mucho y de ¿Cómo? alguna manera a través de ellas yo tenía que estar haciendo conciencia y más que querer, más que tener, quería hacer conciencia por la situación de mi papá. Entonces estuve haciendo muchos proyectos sociales y me enfoqué mucho en los perritos callejeros. Estuve rescatando, estuve salvando junto con mi familia algunos casos y después de esto de la pandemia, que la vida pudo regresar un poquito a la A la normalidad. normalidad. Ajá, después en ese tiempo también pasó el certamen de México Universal. Entonces, después, bueno, pasa el certamen, quedó de suplente y ahora sí regreso a Canadá a realizar mi carrera. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Era lo que te esperabas? Sumó muchas cosas, supongo, a tu vida. Mucho, mucho. Yo creo que ha sido, sí, el cambio más grande de mi vida y también lo que más me ha destruido, pero también me ha construido. ¿Será que a través de la destrucción te construyó? Yo creo, sí, sí, totalmente sí lo creo. Sí, porque muchas veces yo creo que hace falta esas sacudidas y estar en esa oscuridad que tú no conocías
para poder sacar tus raíces y que sean todavía más fuertes, para una vez que tú salgas, tengas las herramientas Es para... como cuando queman los plantíos para que la tierra se nutra y haya Así es. otra siguiente cosecha muy, muy importante. ¿Podemos Sí, saber en qué consistió esa oscuridad de la que nos hablas? sí, claro, Cuquita. Mira, yo no tenía familia, yo no tenía amigos allá y yo soy muy cercana a mi familia. Para mí fue muy difícil dejar todo en Atotonilco. Tengo mi escuela de gimnasia rítmica, dejar a mis niñas, algo que amo con el alma, amo enseñar, amo estar con ellas, separarme de ellos, que yo sabía el sacrificio que implica, Ujú. pero, pero nunca, yo creo que nunca dimensioné qué tanto tenía que crecer y qué tanto tenía que aprender, porque fue desde aprender a amar mi soledad, que esa es una de las cosas para mí que fueron más desafiantes, aprender a, a estar tan conectada contigo, a buscar esa paz que quizá que nunca has tenido. Eso fue lo más desafiante que tuve y sobre todo también el idioma, que fue un reto bien grande para mí, porque muchas veces yo dudé de mí. Y ¿En yo creo cuál que nos pasa a sentido? todos en el idioma. Yo, por venir de un pueblo, yo nunca tuve clases de inglés en la escuela. Digo, sí tuve, pero era una clase por semana, entonces no era Ujú, suficiente. ujú. Todos mis compañeros o eran canadienses o eran de otros países, pero siempre estuvieron en contacto con el inglés. Yo no. Entonces, esa parte, ese choque con el otro idioma y tener que sacar tu carrera porque tenía que honrar ese esfuerzo que había hecho por estar ahí. ¿Y cómo Entonces, comprendías lo que los maestros decían si no lo hablabas? no, ¿sabes? Era doble o triple esfuerzo, Claro, porque era tener que aprenderme, muchas veces no lo entendía, pero tenía que aprenderme los guiones. Entonces, de machetito es aún más difícil, porque claro. aparte de aprendértelo, tienes que expresarlo, tienes que sentirlo. Dale Tiene que entonación ser a cada palabra y si no la comprendes, ¿qué entonación le das? Sí, no, y tiene que ser parte de ti, tiene que ser, es que ese es el chiste de la actuación, y tú me vas a entender, Coquita, porque sé Es que que para allá eres, voy con una pregunta, para allá voy con una sí, pregunta, pero dime, pero sí, coméntame, no, a lo que iba, es que la actuación no tienes que actuar, lo tienes que ahí está, sentir. lo tienes que sentir, y eso no sabes cómo me costó, Para allá va mi pregunta. sí. Estabas con una revolución de emociones por tu situación personal allá y Ujú, a la vez la técnica actoral te exige que explores tus más profundas emociones. sí. Entonces, la vida misma estaba jugando con tus emociones y luego todavía vas tú a sacudirlas por la técnica de la escuela. ¡Qué duro! Sí, sí, fue difícil sobre todo al principio que, no sé, me tocaban personajes más complicados. Y, y esa parte de cómo sales del personaje, cómo regresas a ti. Y cómo regresas a ti cuando a veces ni siquiera estás sintiendo que eres tú. Ajá, Entonces yo sentía como que quedaba en sí. medio. ¿Cómo regresas? Y en medio de la soledad, no tienes a nadie que te dé un abrazo, no tienes a nadie que te esté diciendo, estás haciendo las cosas bien. Tú tienes que ser ese alguien. Y eso Tú fue una... misma tienes que ser. Bueno, te voy a decir algo, te ejercitó. Es muy peligroso porque hay gente que no, que andas, como dicen, ¿para qué le andas buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro? O sea, andabas tú tocándole a las emociones ahí un juego cuando tú misma no estabas sana por la crisis que estabas viviendo. Y entonces jugaste con las emociones, las manejaste muy bien y hoy por hoy, además de ser una actriz que te aseguro, supongo, porque debe de ser, que eres muy buena, además eres una mujer que sabe manejar emociones. Sí, sí, sabes, mira, yo creo que esto lo he desarrollado desde que soy una niña. Desde los 7 años he sido atleta de alto rendimiento. Entonces, eso también implica y te forza a saber desarrollar tus emociones.
Ujú. Entonces, eso me ayudó muchísimo a la hora de estar en una carrera de actuación en otro país con otro idioma. Sí fue una gran ayuda. Pero de todas maneras, Cuquita, siempre hay mucho que aprender. Claro. Allá en Canadá se producen muchas de las películas de la plataforma Netflix Ajá, y se producen también muchas series que aunque son de productoras de California y de Nueva ajá, York, se realizan en Canadá porque, sí. bueno, todavía hasta hace poco les convenía bastante. Entonces, nunca hubo la oportunidad de que te dijeran, quédate, porque hay proyectos para ti como actriz acá. No como tal, Ok. no realmente no. Mira, una vez que salías de la escuela, si eras un estudiante internacional, tú tenías que estar buscando tus oportunidades, tus plataformas, pero la primer pregunta que te hacía una agencia para poder entrar es si eres residente, porque Ujú, entonces para ellos es mucho más fácil poder conseguirte un trabajo y justo lo que dices, hay muchas producciones en Vancouver, pero también en Estados Unidos y como ujú, está pegado, para ellos es mucho más fácil llevar un residente que llevar un internacional. por supuesto. Por papeleos, Ujú, por ujú, donde tú lo veas, es mucho ujú. más fácil. Acá en México pasa con los actores extranjeros. Así es, sí. Sí, es muy similar en Ujú. Canadá. Por eso Estuve, te entiendo. Ujú, sí, estuve tocando puertas, sí. Sí, estuve 4 meses. Y me dediqué, una vez que salí la carrera, me quedé 4 meses. Y estuve haciendo castings para algunas agencias y a la ujú. par estuve estudiando baile en Canadá también. Ay, qué interesante. Lo Sí. curioso es que tú pareces canadiense, sin embargo eres mexicana. Era como queremos a una mexicana y levantabas tú una mano y decían, no, Y una yo, mexicana. tú no. No, tú no. Si no queremos el tipo de la, no, no queremos a la chica de los altos, rubia, que viene a estudiar y que es mexicana. No, queremos a una mexicana que parezca lo que queremos que es mexicana. Aunque sabes qué, Cuquita, bueno, a mí me pasaba que los maestros no pensaban que era mexicana, pero no pensaban que era canadiense, ¿De dónde porque creían que era? lo, me decían que si era iraní, me llegaron a decir, o que Mira, si era, sí, alemana también, porque te pues voy a sí, decir algo, en Canadá la mayoría, no digo que todos, pero sí la mayoría son muy tú eres rubios, castaña son hasta, clara. sí, o hasta como pelirrojos. Sí. Y yo en ese momento tenía mi cabello más oscuro, casi negro. Entonces, Ah, pues no, no, hasta rusa les dabas. ándale, Qué orgullosamente interesante. mexicana. Sí, decía, nadie me decía que si era de los altos, nadie. Pero yo llevé a Totonilco a todos lados, ¿eh? No, hombre, mis Claro. compañeros. Hasta ahora, de verdad, me mandan mensaje. Fer, ¿cuándo vamos a conocer la capital? Ah, yo siempre digo que a Totonilco es la capital del mundo. Me encanta porque pues sí, es la capital de tu mundo y de Sí, tu corazón. sí, claro. Sí. Sí, te aseguro ¿A, que se van a enamorar. a poco es la canción esa que dice tara, 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 Esa, parecen las muchachas angelitos de angelitos Dios? de Dios, ya Son más parecen bellas que las una canción de esas que son cosas que de son. amor. A Totonilco, mi cielo. Ay, mira, Ay, Cuquita, tienes ¿cómo te la sabes? bellezas. No sé por qué me las sé. En otra vida era de Totonilco, a lo mejor. ¿Quién No, sabe? o sea, es una canción muy famosa Muy aparte, pero popular sí en me México. sorprende que te la sepas. Sí, yo no sé, me vino así un Sí. déjà vu. Ay, ¿no te pasa que a veces dices, ay, esa canción no me la sé y la empiezas a cantar y te la sabes Y de toda? repente te la sabes. Sí, Y que dices, ¿a qué hora me la aprendí? Se me metió el sí, diablo. sí, sí, sí. Ahorita que le empecé a cantar dije, pero me la estoy ¿Y sabiendo tú, toda la pero de canción. dónde? ¿De dónde? Si no conozco ni a Totonilco. Sí. Pero bueno, la canción es Pero muy mira, ya popular el acá. primer paso ya lo tienes. Vas a llegar Sí. cantando aquí. Ay, bueno, así es. Así es. Oye, qué interesante todo tu proceso de vida. Me gustan las experiencias que has tenido. Lo más bonito es que siempre con el apoyo familiar, que yo pienso, en mi caso es igual, y pienso, qué triste será, pero bueno, por algo les toca esas historias, a aquellas personas que ni familia tienen, aquellas personas que son Sí. huérfanas.
que fueron abandonadas por circunstancias diversas y que dices, qué afortunada soy de tener una familia tan unida, tan apoyadora y tan en amor. Sí, yo de verdad es lo que más agradezco en la vida, mi familia. Mi papá, ya les dije, es un ángel, pero igual mi mamá es, o sea, mis Seguro. padres son unos ángeles, de verdad. Mi mamá Seguro. es maestra de gimnasia rítmica, entonces imagínate, se dedica a impulsar los sueños y el talento de tantas niñas. Tenemos juntas una fábrica de sueños. Claro. Sí, sí, Y está en Atotonilco la escuela. así es. Está aquí en Mm, Atotonilco. qué increíble, porque Sí. Atotonilco, hasta donde entiendo yo, es una ciudad pequeña. Es pequeña, sí, sí, sí es pequeña, ¿Qué tan pequeña? pero mm, O sea, ¿cuántos alumnos tienen, por ejemplo? mira, tenemos 150 alumnos más o Pues son menos. bastantes, son Sí, bastantes. sí, y te voy a decir, aquí en Los Altos no tenemos muchas actividades, bueno, sí, más para arriba en Tepa, que es una ciudad ya más grande, más desarrollada, pero en Este Atotonilco, Patitlán, Tepatitlán, así es. ajá, Está también Arandas, sigue de aquí de Arandas. Atotonilco, Ah, Arandas. Ujú. ¿a Son cuánto te queda ciudades. Guadalajara? Guadalajara me queda como a 1 hora 15 más o menos. Ah, Una hora bueno, 15, 1 hora 20. no está tan lejos, no está tan lejos. Sí, no está tan lejos. Y tenemos aproximadamente 150 alumnas. Lo que te decía, ya regresé. Sí, Que tenemos algunos municipios aquí alrededor de Atotonilco donde no hay esas oportunidades para la niñez. Entonces tenemos niñas de otros municipios, de La Barca, cercanos. ajá, sí, sí, sí. Pues qué maravilla, qué bonito porque le dan poder a toda la zona y eso es muy Sí. importante. Oye, de Nuevo León, ¿qué conoces? ¿Te has ido documentando? Porque ahí la tierra es mi tierra por adopción, porque siendo de Tamaulipas me fui a estudiar a la Universidad a Monterrey y soy una Ajá, enamorada de Monterrey. Yo amo Monterrey, me encanta. De hecho, he considerado, y si me voy a vivir a Monterrey, porque me gusta mucho, sí, ¿verdad? pero me encanta. Y todo el estado, es como Jalisco, que Sí. tiene Guadalajara y tiene Monterrey y todos los demás municipios son muy pequeños. De hecho, hay mucha gente que dice el estado de Guadalajara, el estado de Monterrey, no, no son Sí, estados. sí, 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 es ¿Eh? verdad. Sí. Sí. Y siempre se Eh, pelean que cuál es la segunda ciudad más importante de México. Es Guadalajara, no es Monterrey, siempre. Entonces sí, es comparten verdad. muchas cosas en común. Y Sí. entonces, ¿qué conoces? Porque de Monterrey particularmente y Nuevo León en general, es muy lindo toda la cultura que tienen, ¿eh? Sí, fíjate, he estado documentándome a través de videos, pero siento que no es lo mismo. Necesito ir a conocer, necesito recorrer Nuevo León, porque en los videos, Cuquita, no se aprecia realmente la belleza de Nuevo León. Yo, fíjate, tuve la oportunidad de ir hace muchos años, tuve una competencia en Nuevo León, en Ujú, Monterrey. Fue hace mucho tiempo, no recuerdo cómo es Monterrey, no lo sé, no sé cómo ujú. es Nuevo León. Entonces sí, de hecho tengo planeado una ida, pero, pero sí no. Y bueno, ¿y cómo la tienes planeada? ¿Irías y vas, ya tienes a alguien que te va a guiar o algo? Sí, mira, tengo una nutrióloga que es de Monterrey. Ajá. Ella está haciendo parte de mi proceso y Ah, bueno, el muy bien. plan es aprovechar y obviamente conocerla, ir con ella. Tengo un amigo que es de Monterrey y también tengo por ahí un proyecto que quiero hacer allá. Entonces, el proyecto es mi principal motivo para visitar. Pero Pues sí, lo cuéntame, ideal es que Cuquita, conozcas bien cuéntame tú. Monterrey. No, lo Sí, ideal es que conozcas Monterrey, pero cerca de Monterrey sí, hay muchos municipios muy lindos que representan muy bien a Monterrey. Está ahí Villa de Santiago, donde está la cola de caballo, por sí, ejemplo, que está maravilloso. Y sí. ahí mismo en Monterrey están municipios conurbados. Está San Nicolás, está Apodaca, está Guadalupe, está San Pedro Garza García y Sí, obviamente el municipio de Monterrey. Son cinco municipios conurbados distintos, pero muy hermosos todos. Y está la Villa de Santiago, que te digo, y ajá, algo importante, por ejemplo, si te vienes un poco hasta Ciudad Victoria, está como a 2 horas de Monterrey, está Linares, de donde son las famosas Linares. glorias de Linares.
Sí, sí, la ¿verdad? comida, las No, glorias, sí he las escuchado mucho glorias. de las glorias. ¿Sabes? Digo, no sé, no conozco, pero por las fotos me recuerda mucho a Vancouver, que es como esa combinación entre ciudad, pero también naturaleza. Y esa Mucha. combinación, ¿verdad? Me encanta. ¿Tú qué conoces? Mira, No por sé qué ejemplo, me puedas Guadalajara está decir en un de eso. valle. Guadalajara está en un valle y Monterrey está entre puras montañas, por eso es la ciudad Entre de las montañas. montañas. Es un Así subidero y es. bajadero, pero Sí. maravilloso. Eh, yo el único pero que le pongo a Monterrey se los he dicho. Bueno, tiene dos, pero Victoria es igual. El calor. Tenemos un calor ahí llegando a los 50 grados en verano, mucho calor. Pero, No. pero, sí, si vas, yo te aconsejo que si vas a ir, vayas ya. Porque, Sí, porque ya el calor ya va a empezar, ya ya el está calor, mayo, junio, no, no, insoportable. no, no. Y Sí. entonces, pero algo que está muy, muy lindo de ahí, la otra cosa, este, tú no manejes, porque en Monterrey la gente maneja rapidísimo y así, zoom, 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 zoom. Yo llego ahí y es, Dios mío, Ya ayúdame, y sé. me da terror. Sí, oye, Últimamente, Cupita, sí, ahorita que mencionas eso de que está rodeado de montañas, sí. precisamente el Totonilco es igual. Pues Entonces, mira, sí, 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 allá está el sí. Cerro de la Silla, que es divino, ya lo has de haber visto cuando fuiste. Sí, probablemente. No recuerdo, pero No, tuve sí, que es que haberlo está ahí visto. en la ciudad. Sí. Ya ves que a veces dicen, está el Cerro Fulano, y dices tú, ¿por qué? Porque se parece a algo y hay que, como que le tienes que buscar el parecido. No, Ajá. el Cerro de la Silla es una silla de montar absoluta. O sea, Sí, no se parece, es una silla de es montar. una silla de montar. No, Sí, qué maravilla, qué increíble cómo Dios puede hacer esas cosas. hacer esas Yo cosas, sí. colecciono fotografías del Cerro de la Silla, me encanta tanto que colecciono fotografías del cerro, luego te las voy a mandar y Sí, eso me iba a decir. te las voy a mandar Si puedes y más. tengo un reportaje en Ajá. otro canal tengo, y si fui a hacer un reportaje, nos queda aquí a 2 horas también. Linares está a 2 horas de Ciudad Victoria y a 2 horas de Monterrey. ¡Pum! Ajá. En medio. Entonces resulta que tengo un reportaje muy bueno de las glorias de Linares. Buenísimo. Me lo dieron los dueños de la fábrica más importante, la auténtica de las glorias de Linares. Entonces la hija de la señora que las inventó, le Sí. pedí una entrevista, me la dio, hice un reportaje muy lindo. Te lo voy a mandar para que también lo tengas. Sí, 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 puedes, sí, porque me quiero empapar de verdad de toda la cultura, la tradición, eh, Sí. todo lo de Nuevo León. Sí, sí, sí lo quiero hacer. Al igual que Bueno, como estoy con Jalisco, quiero hacerlo con Nuevo León. te lo voy a mandar. Es un orgullo que representes a Nuevo León porque es un estado maravilloso, como todo nuestro Sí, México, pero yo que estudié allá, yo me llegué a sentir neolonesa y sí, me encanta, o sea, me encanta, es una ciudad que siento como mía también. Es sí. precioso Monterrey ¿Qué y es lo que Nuevo León más en te general. gusta, Cuquita, de Monterrey? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues voy a sonar muy pero su gente, no sabes cómo es la gente de amable, de cálida, de linda, de emprendedora. Ahí Sí, nada de que te mueras de hambre, pues póngase a vender limonada fuera de su casa. Nada de que te invéntate, ¿qué sabes hacer? No, pues sé coser. Pones un negocio de costuras invisibles, de surcidos. O sea, ahí las señoras se ponen las pilas. No, a mí me quedan muy bien las tortas, pues tortería vas a poner. O sea, la gente, por eso es una ciudad industrial por naturaleza, por esencia. Entonces, a sí, mí me sí. gusta mucho, la gente es emprendedora al 1000%, eso me gusta mucho. Y eso de que la gente es muy coda, que no le gusta gastar, yo no sé de dónde lo sacaron, porque para ser empresario tienes que meterle mucho dinero. Mucho Entonces, dinero. como, Sí. como que codo no eres. Entonces, hay muchos mitos de pronto ahí. Pero Nuevo León, la gastronomía, ya sabes, el cabrito, la El cabrito, machaca, sí. Sí. También venden leí unas cosas. algo de unos frijoles, no sé exactamente cómo los preparen, Hay unos que se pero le llaman frijoles con veneno. esos, esos frijoles, yo estuve leyendo sobre su gastronomía también y muero por probar la comida de allá también. Está Sí, delicioso. Hay muchos lugares, pero en Villa de Santiago hay una sí. zona, un corredor gastronómico, en Ajá, donde tú si te vas ahí está como a 1 hora de Monterrey, te vas o menos, como 45 minutos, ajá. vas a poder probar muchos platillos regionales auténticos, hechos por gente del pueblo, y hay un lugar específico para cabrito, otro para machitos, otro para carnes asadas, otro para todo lo que se degusta allá.
Ay, Cuquita, no, ya me abriste el apetito, ya me dio hambre. Pero no vayas a Qué comer tanto rico, porque está el certamen de qué por medio. Ah, no, sí, ahorita hay que cuidarnos, pero sabes, también coincido mucho, entonces hay otra cosa que ya tiene relación con Atotonilco. El lema de Totonilco es Atotonilco es alto por su gente. Entonces, Bueno, yo creo, ¿sabes? Yo creo que en general en México la gente es muy cálida, muy sí. hospitalaria, muy... Muy Sí, hospitalaria, muy así es. brindada, muy dada. Yo llegué a los 17 años a estudiar odontología. Estuve de los 17 a los 21 estudiando odontología porque fue una carrera impuesta. Me dijo mi papá, es lo que estudié, yo te quiero dar esa carrera, pero yo quiero ser comunicóloga. No, odontología. Entonces me puse a estudiar pues esa carrera y a lo que me dedico al 100 y la saqué, pero llegué a los 17 años a estudiar odontología y acabé a los 21 y a los 28 me fui a la Ciudad de México ya habiendo estudiado actuación en Monterrey para Ujú. irme a buscar oportunidades a la Ciudad de México. Y así como no queriendo, estuve 20 años en la Ciudad de México. Y ahora ya tengo 15 que regresé. Por eso hacemos sumas y pues sí me dan los 62 que tengo años de edad. Ay, no, Sí, pero qué fortuna que pudiste vivir sí, todo eso y por eso todo, me gusta. Me sí, gusta que toda tú la estás vida viviendo sí. cosas muy importantes, Fer. Sí, 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 me siento muy bendecida por Dios, por Y las... ahora te va un consejo de tía Metiche. El A día que ver, encuentres al hombre de tu vida, que sea un hombre que sepa apoyar tus sueños también. sí, 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 Eso es sí, bien importante. así es. Porque sí, te voy a dar casa, no te va a faltar nada, pero luego te puede faltar libertad y apoyo. Tantos casos, ¿verdad? De tantas, y no solo mujeres en general, personas que Hasta se ven, hombres. así es, sí, que se ven atadas por otra persona. Y, Juquita, la vida es tan corta, la vida es tan frágil, lo acabo de Sí. vivir Y a la vez hace tan dos, poderosa, hay que sí, saberla equilibrar. así es. Sí, pero explotar el regalo y el don que Dios te dio. Sí. Y es temporal y dura bien poquito, ¿eh? Sí, 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 Tú estoy hace de cuántos años acuerdo. eras una niña, ahorita ya eres una mujer joven y al rato cuando menos te acuerdes ya andas viendo cuáles cremas porque Ya no, algo está pasando con la piel. así es. Sí, la Sí, vida es un abrir y cerrar de ojos, sí, completamente. así es. Así es. Y entonces hay que vivir Sí, con mucha dignidad. Yo me acuerdo de mis tiempos de juventud y digo, qué bueno que hice esto y esto y esto. Claro, me faltó otra cosa, pero también de los errores se aprende. sí, sí, yo creo que casi siempre vamos a pensar que nada es suficiente. Siempre, Sí, bueno, al menos a mí me pasa que siempre me quedo con hambre y ganas de más, de ir por más. ¿verdad? Pero Así es. también hay que saber que en ese momento es lo que tenías que hacer y lo que debías Sí. de hacer. Sí, Ahora sentiste que lo que tenías que hacer y debías de hacer era el casting para Miss Universe México. Cuéntanos. sí, Cuquita, yo no hice el casting, a mí me buscaron de la organización. ¿Cómo? ¿Y cómo se dio que te buscaran a ti? Sí, me llamaron. Yo tuve una cirugía, entré a urgencias hace 2 meses, entonces yo seguía con mi recuperación. Yo todavía, Cuquita, ni caminar bien podía, no ¿Qué te podía usar las... pasó? ¿De qué te operaron? ¡Ay! Es un tema todavía bien complicado para mí Entonces tocar. no me lo digas, entonces no me No, lo no, digas. no te preocupes, no, siento que tengo que hablarlo y también es bueno ser vulnerable, porque son situaciones que no están en tus manos y a cualquier persona puede sucederle. Me reventó un quiste en el ovario, tuve un quiste hemorrágico en el ovario y tuve hemorragia una semana. Y tú no te Entonces, dabas cuenta de nada, ni yo tenías molestia. no, yo no me daba cuenta, no. Entonces, una semana me decía el doctor, es como si abres una llave de agua, que sale una gotita, pero de gotita en gotita, en una semana, Claro. ¿Y te cuánto puede empezaste a ser sentir así? débil? Lo sentía, ¿sabes qué sí sentía? Me mareaba mucho. Empezaba a marearme y mi estómago yo sentía como cólicos, pero pensé que era algo normal. Ujú. Hasta me levanto por la mañana, empiezo a desayunar y mi estómago, Cuquita, así, o sea, inflamadísimo. Distendido totalmente. Sí, sí, pensamos que era colitis, gastritis. Mi papá siendo médico me inyectó, me dio medicamento, nada, Cupita. Yo duré todo el día y el dolor no bajaba. Entonces hasta la noche, no, mi mamá me ve, llega de trabajar y me dice, no, vamos al hospital. Esto no está bien.
Nos fuimos, pues a esa hora, quien me atendía, un angelote, que es mejor amigo de mi papá, él Se es aparecen. ginecólogo. Sí, 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 él es ginecólogo, entonces él me revisa y en ese momento me dice, nos vamos. O sea, no, no te quiero asustar, pero tenemos que irnos de urgencia a Tepatitlán o a Guadalajara. En ese momento, Coquita, yo supe que era algo muy Grave. grave. Grave porque en Atotonilco tenemos hospitales, sí, pero entonces lo que yo requería no lo teníamos aquí. Entonces era ya hablar de palabras mayores. Pues llego a urgencias, me operan y gracias a Dios, pues todo salió bien dentro de lo malo. Duré una semana en el hospital. Internada. Ujú. Sí, tuve transfusión de sangre, salí de ahí con anemia. Fue algo muy fuerte o sea, de verdad todavía me cuesta Pero hablar. esto apenas fue en febrero. Sí, sí, Pero lo que no te aniquila te hace más fuerte, Fer. sí. Sabes que cuando ves la muerte tan cerca, Ay, mi Fer. Perdón la por vida tocar te ese cambia. tema. No, está bien. Es- Te has ido fortaleciendo físicamente y emocionalmente también. Sí, sí, totalmente. Y sabes, es justo lo que te digo, ver la muerte de tan cerca te cambia. Te cambia la vida, te cambia tu forma de pensar. Y ahora que estoy con este regalo del Miss Universo, Cuquita, todo lo que viene después de tocar fondo y después de estar en, un, en una zona tan oscura, todo es un regalo. Pude darme cuenta de la fragilidad de la vida, que nadie está exento. Y si Dios me está regalando esta oportunidad de estar aquí, hay que aprovecharla. Así es. ¿Y cómo llega? ¿Quién conoce tus fotografías? ¿Recomendación de otras chicas? ¿Cómo pasó? No sé exactamente cómo fue, Ah, de veras. no sé si vieron mi perfil, no, no sé exactamente cómo pasó, pero me llamó Raque me buscó y me proponen designarme por Nuevo León. Pero en ese momento, como acababa de pasar la cirugía, yo no sabía si estaba apta para estar ahí, porque yo fui de las últimas a las que buscaron. Lo mío fue, me buscaron una semana antes de las fotos oficiales. Ah, Entonces, sí, y yo tenía tres oye, Fer, semanas. oye, Sí, cuando nos comunicamos tú y yo me dijiste, es que ando malita de gripa, pero entonces no era la gripa. sí, no, te digo algo, se me juntó todo. Déjate Ah, cuento. Sí, no, sí me dio también gripa. Sí, la pasé fatal esos días. Pero fíjate, después de que me llama Raque, me dice, nada más me tienes que confirmar hoy. Entonces yo dije, lo único que tengo que hacer, dije, Raque, yo sí quiero, pero déjame marcarle al doctor para saber si sí, en una semana yo puedo volar a Ciudad de México, ponerme los tacones y posar. Solo necesito el sí de mi doctor. Pues le llamo a mi doctor y el doctor, no, claro que sí, Fer, adelante. En ese momento agarro el teléfono, Raque, sí. Y así fue como empezó todo, Coquita. Fue todo muy, pues muy rápido y después de una situación tan, pues, tan tan caótica. debido a muerte, porque fue un Así peligro muy es, fuerte, ¿eh? así Muy es. fuerte. Fíjate que yo lo viví con el COVID y ahorita pensando en tu papá y en lo que me cuentas, cuando ustedes han de haber vivido por la ocupación de tu papá, una pandemia con miedo a que llegara de la calle con tu papá la enfermedad, Sí. ¿no? Sí. Entonces tuvieron que Eh, cuidarse mucho en ese tema. Y luego viene lo tuyo y también es otra sacudida de salud y emocional para la familia, pero les digo, los está fortaleciendo mucho. Mucho, yo lo veo en mi papá. O sea, creo que a todos nos cambió, a mí sobre todo, pero a mi papá yo lo veo es otra persona, Coquita. Creo que cuando la vida, es justo lo que estás diciendo, te da esas sacudidas tan fuertes, te regresan a la base de lo que realmente importa, de lo que Ujú. realmente es, um, es esencial, Sí, la esencia, te regresan ahí. Entonces, mira, dentro, por eso te digo, es bueno tocar este tema también, porque dentro de todo lo malo,
dentro de lo que yo sentí, de lo que siento, porque hablarlo es volverlo a vivir. Sí. Eh, la vida me ha traído tantos aprendizajes a través de eso, me ha acercado más a mi familia y te das cuenta que estamos rodeados de ángeles terrenales. Totalmente. Entonces, creo que necesitaba eso. Dios sabe lo que necesito y no te va a poner algo en tu vida que primero que no vas a soportar y segundo que algo de lo que no vas a aprender. Yo salí siendo otra. De verdad Y me siento otra persona. mis joyas de la corona lo saben, lo digo cada en vivo porque sale al tema. La vida Ujú. no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, Fer. Así es. ¿Y cuándo lo necesitas? Porque hacemos berrinche. ¿Por qué no me das esto que tanto he buscado? Me tienes castigada, vida. A ver, no hagas berrinche. Te está tocando vivir lo que tienes que vivir, lo entenderás después. Sí, Y siempre lo sí, entendemos, porque, ay, qué bueno que no se cumplió, ¿a verdad? sí. Entonces, nada de lo que te ha pasado, Fer, nada, la pandemia, regresar, venir, el quiste, el peligro de muerte, de la urgencia, el ahora estar aquí, son los tiempos y es lo que tu alma necesita para trascender, para aprender. Sí, y sobre todo para de aquí en adelante ser más consciente y ser más humana, más sensible. El servicio siempre ha sido parte de mi vida, Coquita, pero de aquí en adelante, de verdad, tender la mano a esas personas que yo ya lo viví, yo ya estuve en un hospital y no solamente es el enfermo, es la familia que está en Sí, ese hospital. Cada persona es un libro y lo que vemos es una página, pero ¿qué hay dentro de ese libro? ¿Qué hay dentro de esas personas que no lo están diciendo, que no lo están gritando, pero están cargando tanto? Entonces, eso también incluir en las oraciones a todas esas personas que la están pasando mal, y no solo en un hospital, porque hay tantas situaciones. ujú, Entonces sí. sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo. Pasan tantas cosas y hay tantas necesidades. Una vez nos pasó a nosotros que Sí. andábamos en un municipio muy pobre regalando sándwiches y cosas. Pues yo entiendo que Ujú, no, no regales el pescado, enseña a pescar, pero hay veces que la ujú, necesidad es primaria y vas a sí, regalar. Total que hubo un sector que nos cancelaron había otra actividad, no sé qué pasó. Y bueno, ¿qué hacemos con tanta comida? Nos lo llevamos a un hospital infantil de acá. Tú no sabes la cantidad de gente que estaba cuidando a sus niños sin comer sí, y les dimos esa comida. Y digo, bueno, se los dimos un día, pero esa gente necesita comer diario. Entonces lo diario. ideal sería dar un apoyo continuo, pero ahí es tan Sí. difícil. Pero bueno, más vale dar un poco a quedarte sin dar nada. Sí, no, y aparte, mira, si toda la gente pensáramos como tú, de verdad el mundo sería otra cosa. Porque Habemos, todos, gracias a Dios sabemos. sí, sí, ah, no, sí, eso sí estoy Sí habemos, segura. Hay sí habemos. mucha más gente Gracias a Dios hay buena mucha y gente. sí, no, Sí, sí, eso sí es un hecho. Pero mira, si todos los días uno pensara en ayudar, en dar algo, creo que el mundo sería otra cosa, porque justo sí, eso que mencionas es bien importante, que no les des el pescado, enséñalos a pescar, pero hay situaciones en donde, por ejemplo, necesitas. las navidades, los niños no entienden, no hay tiempo para enseñar a un papá o para, Sí, ¿sabes? sí, Para sí, enseñar a pescar, pero hay que llevar esa esperanza sí. a esos niños y por lo menos no hacerles la vida feliz, pero sí un día feliz y con eso Es un día a la vez. ya cambia. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí. Oye, y de pronto de estar en el hospital y volviendo al tema, pues ya estabas tomándote los videos y las fotos para la presentación en redes de las candidatas. Y luego las juntaron para darles la banda y el kit. Y ahora Sí, el 29 de mayo viene la imposición de coronas. la coronación. Así es. ¿Cómo lo siente tu alma, tu corazón, tu vida, tu yo interno? Mira, primero, bendecida por Dios, agradecida y muy orgullosa de lo que estoy luchando por lograr. Me siento muy contenta también de coincidir con mujeres tan extraordinarias y muy feliz de pertenecer a esta organización. De verdad, me llena la boca de orgullo hablar de la organización porque todo ha sido excelente, han cuidado cada detalle, nos han cuidado en todo momento y yo estoy infinitamente agradecida por darme la oportunidad. ¿Qué
¿Cómo es la Miss Fair? O sea, ¿qué ofrece la pasarela que más te gusta? ¿La de traje de baño, la de traje de gala? ¿Tu pasarela es poderosa, es más suave? Cuéntanos. Mira, a mí me encanta todo. Me encanta traje de baño, me encanta cóctel, me encanta noche. Y creo que mucho es gracias a la actuación. Sí. Porque yo soy bien distinta. En pasarela sí soy diferente, pero tengo mi personaje. Y eso me encanta, Ujú. porque siento que lo estoy relacionando con lo que yo estudié y también con el baile. Tienes que conectar tu mente, tu corazón, tus oídos para estar escuchando el ritmo en el que va la música. Me encanta la pasarela, Cuquita. Y me Y encanta que siempre, digas que es un personaje, porque es un personaje basado en tu esencia, pero no es la así misma Fer mientras está en su casa desayunando, haciéndose desayunar con su familia, a cuando está compitiendo como reina de belleza. sí, 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 claro. Sí, es mi personaje. Estoy todavía desarrollándolo, pero justo eso que me preguntaba, si es más fuerte, si es más suave, yo Ujú. creo que varía. Yo creo que depende, por ejemplo, lo que te digo de la música, Del si es momento, del un track. evento. Así es, sí, también. Pero creo que puedo hacer esos rangos. O sea, si tiene que ser algo más suave o si tiene que ser algo más fuerte. Lo trabajo todos los días, eso sí, me Claro. estoy preparando, pero sí, me encanta la pasarela en todas sus facetas. Como actriz te lo digo, hay que saber dosificar la perricilina, así le digo yo. Es como la intensidad. Hay que ser Sí, fuerte, poderosa, arrojada en algún momento, pero luego ese poder hay se que debe de saber. convertir en empatía, en dulzura, y es Ajá, como cantar una canción que tiene muchas notas, que tiene sí, diferentes ritmos. Así es sí, interpretar a un personaje. Lo sí, adaptas a lo que se ocupa y entonces es una construcción integral de personaje, ¿me entiendes? sí, sí, totalmente. Y yo creo que tú también lo vives todos los días. No sé cómo nació tu personaje, Cuquita, pero se me hace Salió muy... con mucho Sí, miedo, porque yo no, esto salió por la comercialización de las coronas, ya es otra historia que ya conocen mis joyas, pero me asocié con un taller de orfebrería justamente de Yurecuaro, Michoacán, justamente, muy cerca de ahí de Guadalajara. Y entonces resulta que había que modelar unas coronas y me dicen, tú eres actor, ¿por qué no haces una mujer? Y digo, nunca he hecho una mujer. Y una reina de belleza, no, pues menos. Y ya con pues, casi 60 años que tenía en aquel entonces, dije, ay, no, ¿cómo no? No, voy a echar a perder mi carrera porque no me va a salir. Y me había dicho Héctor Suárez Papá, con quien trabajé hace 30 años, más de 30 años, y con Eugenio Derbez, con quien también trabajé. ¿Tú llegaste a ver la gárgola que salía con el longe moco? sí. Esa la hacía yo, sí. Y ya cada vez me parezco más. ¿Qué Ya no crees? necesito Ay, ya no necesito la caracterización, ya me estoy pareciendo, la vida me sigue. no, no, Sí, no sabía eso, y ya ves Cuquita. que Eugenio hacía Blancanieves, que era Ah, Blancanieves, sí. toda muy sensual y todo, y Héctor Suárez hacía Doña Zoila, y en su momento cada uno me dijo, ten mucho cuidado de hacer mujer porque siempre tuve rasgos así como femeninos y casi me decían, ten cuidado porque por tus rasgos van a querer que sea una mujer absoluta y es muy difícil porque no dejamos de ser varones, de hombres. Y entonces yo le tenía mucho miedo y cuando surge esta posibilidad dije, ay no, Dios mío, no, qué miedo. Pero yo venía de estar desahuciado por el COVID. Me dieron 48 horas en 48 horas te vamos a desconectar y fue un placer conocerte, ¿verdad? Así, entonces sí fue así como, ay, qué miedo. Y cuando regreso, inexplicablemente desaparece poco a poco mi fibrosis pulmonar y todo. Pues surge todo esto de que a ver coronas de la belleza y a ver vamos a pensar en el personaje y yo dije, a ver, yo creo que es parte de lo que regresé. Entonces, lleno de miedos, lleno de muchas cosas, empecé a enfrentar a este personaje y lo hice con mucho miedo. Mis joyas más antiguas, de hace 4 años, sabrán todo el bullying del que me hicieron. Viejo, ridículo, decrépito, respétate, no andes vistiéndote de mujer y bueno, todo ese rollo. No entendían que era una actuación. Hoy por hoy, a 4 años, Cuquita, la disfruto, la disfrutan, fluye, me comprobé que como actor la puedo interpretar sin problema, que no le tengo ningún miedo a sacar mi parte femenina a relucir y ha sido puro crecimiento. Ese es el origen de Cookies. Entonces me identifico mucho con todas ustedes porque en mi vida de actor,
ahora de actriz, pues resulta, tampoco soy una mujer transexual, no. Entonces resulta que me comprobé que los miedos son las barreras que nos ponemos nosotros. Hay que sacar adelante las cosas. Mientras te respetes a ti y respetes a los demás, todo se vale. El respeto es el único principio fundamental. Así es. Cuquita, ¿y Entonces, te te sientes? entiendo. Yo te tengo una pregunta como actriz también. ¿Te Actriz. sientes más cómoda con tu personaje o con tu verdadero yo? No, 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 no. Soy un hombre, sí, homosexual, que me encanta ser un hombre homosexual, me encanta. Sí, Siempre he dicho que soy tan hombre que me encantan los hombres, siempre he dicho. Pero, pero esta parte de Cuquita, esta parte femenina me divierte mucho. sí, No me ilusiona andar de Cuquita por la vida, no, no. sí, Pero sí, cuando me caracterizo, cuando entro en personaje, cuando estoy pensando en todo lo que produzco para Cuquita, digo, pienso en Cuquita. Y cuando ya me empiezo a maquillar y todo, ya voy entrando eres. en personaje. Cuquita empieza cuando me pongo las pestañas, es muy curioso, porque Sí, me estoy maquillando todo lo demás y sigo en Jorge. A la hora sí, de clink, 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 ¡trum! Surge Cookies, Cuquita. surge en ese momento y me hace muy feliz, pero me hace igual de feliz interpretar a Cuquita que interpretar a la gárgola y a los múltiples personajes que a lo largo de mi carrera de ya 40 años he interpretado. Empecé interpretando un duende que ya muchos conocen en la televisión de Monterrey. Allá en Monterrey empecé. Mira, Ajá. aquí A está, ver, aquí está la mano. ¿Qué a ver. tenía aquí? Aquí tenía 24 años cuando empecé A en la ver. televisión. ¡Ah! No inventes. Este es Jorge a los No 24 años. Y este inventes. a los 62. Guau, Sí, Cuquita. sí, aquí está, mira, aquí Qué está la fecha, no hermoso. puede mentir. El programa se llamaba Diviértete Aprendiendo, Canal 28, y esta foto se tomó en octubre de 1987. Aquí está Monterrey, Nuevo León. Esto No, es en no, no, no. octubre Qué del bárbara. 87. Y entonces, pues vas construyendo una vida llena de experiencias, llena de Sí, logros, llena. Entonces, de repente, me dicen, eres una inventada. Y pues son 62 años de vivir haciendo lo que me gusta de manera muy intensa. Y por eso me identifico y te apoyo a ti, Fer, porque eres una chica que estás buscando la realización y no hay nada más lindo que además con el apoyo de tu familia. sí, eso, sobre todo, sí buscarlo y desde mi esencia, desde lo que soy, estoy buscando ser cada vez una mujer más transparente, más real, que me conozcan así tal cual. Sí, y así te vamos Me a gusta. conocer ahora en el Miss Universe en México, que pues Sí, ya empieza a ser cada vez más sí, cercana ya la concentración, la sí, sí. final y demás. Yo te propongo que a lo largo de estas semanas que vienen, antes de que estés tan ocupada y después, pues te ofrezco este canal como una plataforma para que tú nos comentes lo que haces en tu vida y si te sirve tener una segunda entrevista que no le he tenido con ninguna candidata, queda abierta para que nos sigas platicando de tu historia durante las próximas semanas, como tú quieras. Gracias. Ay, me encantaría, Cuquita. Muchas gracias. Sí, Y que nos sí, cuentes qué sí. tal te fue en Monterrey, qué viste, qué no viste, qué hiciste, en fin. Claro, claro que sí, por supuesto, me encantaría compartirles todo, sí. Ya Sí, vimos tus acepto. fotografías, ya vimos tus fotografías de lo que estás haciendo como reina de belleza y lo sabes, lo has visto, lo has leído, te estás ubicando entre las favoritas de la generación. Entonces, pues hay que disfrutarlo para que nos brindes tu mejor cara y que llegues hasta donde el destino tenga planeado lo mejor para ti. Hasta donde Dios quiera. Así es. Totalmente. Mi Fer, me dio mucho gusto este primer contacto público, porque bien que hemos platicado en Instagram, Así, así. ¿verdad? Eso sí, tienen que saber, por ahí tuvimos nuestras pláticas ya en Instagram. En Instagram, bien a gusto, Sí, bien linda, y así te adopto ya como sí. sobrina. Ay, tía, muchas gracias. Sí quedamos y ya nos veremos luego para ir allá a la destilería Siete Leguas, a Totonilco, en fin, ya estaremos con Claro, muchas cosas. Por lo pronto es claro un que hasta sí. luego nada más, por lo pronto es un hasta luego solamente. Cuquita, me dio mucho gusto platicar contigo, con ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Esperemos que pronto otra vez tengamos este encuentro. Gracias, Y tía. te están Gracias, tía saludando Cuquita. mucho, mira, aquí voy a pasar rápidamente los mensajitos, platicamos de cosas muy, muy profundas e intensas, muy lindas, muy de verdad, y aquí está, mira, toda la gente que te estuvo escribiendo Ay, qué tantas cosas. bellos.
Ve muchas maravillas, hermosa Fernanda Vázquez, dice Lilia Barragán. Por acá Jorge, la banda de Nuevo León, es porque Jalisco ya tenía una, pero ocupábamos a la mera mera y fue así, mira nada más. Ay, qué bellos, muchas gracias. Team Gracias, Fernanda gracias. Vázquez, dice Diego García por acá. Gracias. Gaboberto dice, Fernanda Vázquez, estamos contigo, Nuevo León, pero con Ah, Jalisco en tu corazón. así es. Vamos con todo, dice Diego García. Team Fernanda Vázquez hasta el final, una gran persona. Ay, gracias. No, si no ¿Quién? saben lo que significa leer esto, de verdad, gracias, Fan de gracias. Disael y de Fernanda, apoyados desde Ciudad de México. Saludos a Ciudad de México. Carlos Buenaventura, indiscutiblemente la mejor. Isaías Bartolini, Gracias. wow, Cookies, ya tienes casa llena. Oye, ya viste, ¿eh? Tenemos 1256 personas conectadas. No me había fijado. Ay, Pues dejen su like, Cuquita. chicos. Dejen su like, chicos. Y ya que andamos así, dejen su like, por favor. Sí. Mira, por acá nos dice Lalo Guevara, te amamos, Fernanda. Ay, yo más, gracias. Vamos, Fer, con Gracias. todo, dice Naum Ramírez. Fer, la próxima Miss Universo. También nos dice GCGC 1129. Ella, Aguascalientes, Puebla y Jalisco me parecen las más fuertes. Gracias, gracias. Support Tosh Car, quién sabe qué es. Dice, muchas felicidades, Fernanda. ¿Qué más nos dicen por acá? A Vamos, ver, Fernanda, la mejor. William Cabrejo, hola, Cuquita, muy feliz cumple. Muchísimas gracias. gracias, Dice acá gracias. Isaías, tienes 4,000. Ay, ¿cómo que 4,000? Pues aquí me quedó como ¿Cómo creen? 1240. ¿Cómo creen? Pues qué maravilla. Y con el pastel de mi Fera Dorada, mira qué Acá tu maravilla. pastel, Cuquita, ya lo tenía bien escondido, hasta ahorita me di cuenta. No, pero ahí Pero está, a ya no ver, lo había mostrado al principio. Muy bien, y con la al- corona. Tú bien mira, sabes aquí está que hay tu coronas. pastel. Muchísimas, muchísimas gracias. Alejandro Pineda, puro Team Fer desde Atotonilco. Ay, gracias. Así es de que Gracias, mucha gente gracias. apoyándote y Coronas de la Belleza no es la excepción. Así es de que, bueno, ya nos tenemos que despedir, que ahorita voy a entrevistar a tu compañera de Tlaxcala, a Sí, Elena sí, lo vi, Roldán. Cuquita, ahí voy a estar Ahorita con él. apoyándolos. Sí, pues aquí vamos a Sí, estar. Te dejo muchos sí. besos y seguimos en contacto, hermoso. Y muchas gracias a todos ustedes. Dejen su like, chicos. Nos desconectamos 5 minutos y volvemos ya con la chica de Tlaxcala. Hermosa, un placer. Gracias, tía Cuquita. Gracias a todos, de verdad. Los quiero. Y ensáyale tantito cómo va a Bendiciones. ser Fernanda Vázquez, Nuevo León. Sí, Fernanda Vázquez, Nuevo León. Eso me encantó, me encantó. Y yo por lo pronto les dejo momentáneamente mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Muchos Eso. besos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.